Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más al ABC de la Construcción. Mi nombre es José María Marín. Nos acompaña hoy Jody Jesús Ferreiro para seguir platicando un poco del control y del equipo adecuado para una ejecución de obra. ¿Cómo estás, Jody? Hola, Chema, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Pues aquí contento de estar ya de regreso. Ya eres un veterano en este canal, en el podcast. Bienvenido, como siempre. Gracias. Oye, pues el último capítulo estuvimos platicando mucho del arranque de obra, de un buen contratista, de cómo tener un buen equipo, de la relación buena que hay que tener con los contratistas. Y le dimos una muy breve empapada del equipo, que necesitamos un buen equipo adecuado en obra, y luego cómo coordinar este equipo, pero nos quedamos muy por encimita y creo que es buen momento en este capítulo para enfocarnos en ese tema, para darle un poquito más de claridad. Entonces quisiera empezar por ahí. No sé si quieres tocar algún tema antes, pero si no, para irnos por ahí. No, adelante. Listos. Pues mira, me encantaría empezar por la parte del equipo, ¿no? Antes de empezar a hablar de cómo coordinar y cómo presentar y todo, pues quién es al equipo el que tenemos que tener en obra. Entonces, me gustaría empezar por ahí. ¿Cuál sería como el Dream Team que debemos de tener en el equipo? ¿Quiénes son? Te gusta mucho hacer analogías de fútbol, entonces creo que aquí cae perfecto el tema. Literal, sí. Sí, y tal cual yo creo que cualquier equipo de cualquier disciplina pues está un poquito pensado de la misma forma, ¿no? Evidentemente tiene que ser un equipo que cumpla todas las necesidades de contra qué te vas a enfrentar y hacerlo de manera balanceada, equilibrada, pues es clave, ¿no? La verdad es que no puedes poner puros delanteros o no puedes poner puros porteros, pues algo pasa. Entonces, yo creo que un poquito es pensar en cómo estructurar ese equipo que sepas que te va a dar respuesta en una obra de principio a fin. Uh-huh. Ahora, aquí, pues igual que en los partidos de fútbol, se hacen cambios, ¿no? Nosotros tenemos previsto ya desde un principio emparejar el comportamiento de ese equipo en función del avance de la obra. La obra, como muchos proyectos, nace, crece, madura y va disminuyéndose al final hasta cerrarse el proyecto. Entonces, con esa curva más o menos puedes ir diseñando una plantilla que te dé capacidad de respuesta. Normalmente pues pensamos en que debe haber un capitán del equipo. Para nosotros es el superintendente de obra. Esta persona pues tiene que tener eso. Primero que nada, un liderazgo. Siempre hay una duda que la gente dice que cuál es la diferencia entre superintendente y residente, o es lo mismo, cambia dependiendo ahí qué. Mira, la verdad es que sí. Cada quien le llama un poco como le gusta o como tiene acostumbrado. Al final es más importante la función que desempeñe que cómo se llama. Claro. Para nosotros es eso, es un superintendente y es alguien que tiene pues el mayor número de kilómetros acumulados con respecto al resto del equipo. Ese es alguien que tiene más experiencia, que mínimo tiene que haber tenido una experiencia previa o más de proyectos similares, ni modo que pongas ahí en ese momento a probar sus capacidades en un edificio vertical de cimentación profunda y 25 niveles de altura y el cuate nunca ha hecho algo más que horizontal, ¿no? Entonces, pues ahí se empiezan a enfrentar con algunos retos y algunas cosas que no queremos ponernos a... Si no quieres tener al residente que sea su primera obra que reside. Entonces, bueno, escoger a un superintendente que tenga esa capacidad de liderazgo, de cohesión. A mí me encanta saber que esta persona se sabe llevar con todos bien, pero también sabe en su momento imponer respeto, ley, que sabe cuándo exigir y cuándo soltar un poquito. Es el mero líder. Sí. Y además, pues eso se va adquiriendo con los años y con el feeling y saber hasta dónde. Entonces, ese es el superintendente. Podríamos imaginar la estructura de un equipo piramidal, ¿no? Si es una obra muy chiquita y muy cortita o algo, pues con una persona. Con la persona es la misma la de la base que la de la punta, ¿no? Uh-huh. Pero si la obra tiene más magnitud, pues empieza a escalar o a crecer de manera piramidal hacia abajo, en donde tiene a su cargo de manera directa especialistas de acuerdo a las actividades que participan en la obra. Entonces, por ejemplo,
En una obra promedio de nosotros, que tenemos que tener, pues desde la limpieza del terreno, excavación, cimentación, contención, estructura por debajo del nivel de banquete y después superestructura. Ahí necesitamos a un líder ya de manera específica para estructura y obra civil. Que sería como un coordinador de obra civil. Nuestro siguiente nivel en la estructura le llamamos nosotros coordinador por especialidad. Entonces hay coordinador de obra civil, hay coordinador de acabados, hay coordinador de albañilería, hay coordinador de instalaciones. Entonces ahí va, dependiendo un poquito en la magnitud del proyecto, es el número de personas que tienes. Entonces tendrías cuando tengas una especialidad, metes un coordinador. Cuando tengas al principio que tienes obra civil, pues con ese de obra civil, ¿no? Así es. Cuando contratas instalaciones, pues ya metes al coordinador de instalaciones. Cuando tengas albañilerías, lo mismo, ¿no? Así irías. Y se iría eliminando esta figura de coordinador conforme se vayan muriendo sus alcances, ¿no? Cuando termine la estructura, pues también me imagino que hay un periodo en donde un par de meses más se quedará el coordinador de estructura cerrando administrativamente algún rollo, o no se mete en la administración este cuento. No, sí. Finalmente no puede haber una frontera tan clara de en dónde termine su trabajo sin intervenir en otros temas como administrativos o controles. Me voy a regresar un poquito. El superintendente, al final, su liderazgo no solo tiene que ver con comandar a su equipo, sino también dar la cara al resto de participantes en una obra. Por ejemplo, él es quien lleva el control de las juntas semanales de obra con contratistas. Entonces, de pronto, el día que él prefiera ponerlo, un viernes para planear todo lo de la siguiente semana, entonces tiene sentados por especialidades y por actividades a cierto número de contratistas, y él es la voz cantante, quien pues es un poquito el director de orquesta, ¿no? Ya después delega a sus coordinadores de manera específica cada actividad. Entonces, a mí me gusta platicar con los coordinadores mucho porque ellos realmente son expertos en... El superintendente es un poco más todólogo, en el buen sentido de la palabra. Los coordinadores, si tú me preguntas el de instalaciones, pues eventualmente tiene algo de experiencia en obra civil, pero está muy lejos de dominar, y viceversa. Entonces, hablar con el orden que veíamos en la obra, el de cimentación, contención, estructura, pues este cuate domina y se las sabes de todas, desde el día a día de la obra, con quién hay que tratar, por ejemplo, el tema del manejo del sindicato, de los horarios para a qué hora es mejor que llegue un embarque de algo, a qué hora es mejor hacer una maniobra de una grúa, a quién hay que avisarle. Todo eso, este cuate se las domina. Si se necesita... Y también paquetizas un poco el esfuerzo, ¿no? Porque, como decías, el residente que tiene a cargo todo el proyecto no se puede meter de lleno en todas las especialidades. Entonces, si tú tienes, en este caso, el de obra civil, pues ese cuate solo tiene que ver a 4 contratistas. Correcto. No tiene que ver a 15 contratistas, solo tiene que ver a 4: el de excavación, cimentación, contención y estructura, ¿no? Esos son sus únicos compañeros en el equipo. Así es. Y solamente se pelea con ellos y se asegura de que estén bien, de que los anticipos estén bien ejecutados, de que el avance de obra se esté dando bien. Con él ven las estimaciones y avance de obra. Sí, por eso a lo que preguntabas es correcto. Ellos se involucran, pues tienen que conocer primero el presupuesto global y qué parte de ese presupuesto le corresponde a las partidas que le está atacando. Entonces tiene que dominar a quién se le contrató, bajo qué términos, cuánto vale, cuánto se le dio de anticipo, cuánto se va a ir amortizando. Él es el que tiene el control completo de eso. Entonces hay mucha interacción, si él autoriza, no autoriza, si concede un poquito en términos de vamos a dar un poquito más de anticipo para que tenga más poder de negociación, en fin. Debajo de cada coordinador, y ahorita si quieres nos quedamos en ese nivel para el resto de las disciplinas, pero debajo de cada coordinador hay supervisores, que son los segundos de a bordo de ellos. Eso sí son 100% de campo, eso sí difícilmente se preocupan por la parte documental o administrativa, eso se lo dejan a su jefe directo, que es el coordinador, y ellos los ves, son los que realmente los ves trepados todo el día, correteando a los contratistas, recomendando
temas no solo técnicos, sino por ejemplo de seguridad e higiene, que ahorita platicamos del área de seguridad e higiene, pero ellos son los que están pues un poco siendo las nanas, si quieres llamarle, ¿no? No me gusta pensar que esa es la labor de nosotros, pero sí. en algunos casos sí es. Entonces, ese es el que se rifa ahí en campo y es el que puede multiplicarse tantas veces sea necesario por el tamaño de obra. ¿Por qué? Como por frentes. Sí, porque, por ejemplo, vamos a hablar de un edificio de 20 pisos. No puedes con una sola persona estar supervisando los 20 pisos de manera simultánea. Entonces, para cuando ya se subió al tercer piso, el cuate del primero ya se equivocó en algo y luego el del séptimo está tirando basura y el del noveno no se amarró bien. Entonces, necesitamos más ojos para cubrir territorialmente una obra. Me imagino que también ellos hacen los generadores en estimaciones con los proveedores, revisan el avance como más a detalle. Es nuestro frente de golpeo, nuestra línea de golpeo, efectivamente. O sea, un contratista normalmente manda a su residente a interactuar con nuestro supervisor. Ellos, en primera instancia, son los que dicen, a ver, ¿cuánto colocaste esta semana? No, pues 200 metros de piso. A ver, pues vamos a medirle. Oye, no es cierto, a mí me salen 180. A ver, ¿por qué es por sí? ¿Por qué no? Cuando ya está esto validado en campo, ahora sí lo puede escalar a su coordinador y que el coordinador ya se mete en temas de precios, de cuánto se le va a liberar de pago, etcétera, y después se pasa a un área específica que lleva la administración de la obra, que es una coordinación que le llamamos de control documental y presupuestal. Si quieren les platico un poquito de eso, ¿no? Entonces, si quieren, nada más me voy a ir como ordenando la idea. Venga. Para que no nos perdamos. Tenemos al capitán del equipo, que sería el residente de obra, que él se encarga... El superintendente. Que él se encarga de dar la cara al cliente, que se encarga de... Ahora sí que de lo que pasa de la obra hacia afuera, él se encarga de comunicar y de explicarle. Y tiene a su cargo a puros coordinadores de especialidades, ¿no? Que en este caso sería estructura, instalaciones, acabados, albañilerías, etc. Además de estos coordinadores que son por especialidades, hay un par más que sería el de control documental y el de control presupuestal, ¿no? El de control documental claramente es el que se encarga de ver pues, toda la parte de documentos en donde está toda la parte de permisología, la carpeta del proyecto, los RFIs, órdenes de cambio, ¿no? Por ahí. Sí, esta posición es súper importante porque es como si sales a la calle y tu coche ya se venció la verificación, pues te van a parar a la cuadra. Entonces, esta persona se encarga de vigilar que los permisos estén vigentes y si está aproximándose a la fecha, ¿qué hay que hacer para refrendarlos? Esa es la parte de permisología. Ve, por ejemplo, todo el tema del seguro de responsabilidad civil de obra, que también no se venza. Todo el tema de fianzas, que ese es importantísimo y valdría la pena en su momento tener una plática de esto en particular porque es súper compleja y súper laboriosa, pero lo vigila esta persona, ¿no? Y después todo lo que es resultante de la parte administrativa, por ejemplo, cuánto llevan gastado, cuánto se le ha pagado, cuánto amortizado, etcétera, porque él tiene que vigilar o es el termómetro para que pues nunca se le pague de más a la gente. Bueno, yo ya me brinco un poquito también a la parte presupuestal. Lo que pasa es que nosotros en la práctica muchas veces concentramos esas dos actividades en la misma persona porque al final están... Ese es un punto que yo quería tocar y lo dijiste al principio. Esta estructura a la que nos estamos refiriendo es una estructura típica, o por lo menos los alcances los tienes que tener siempre. No necesariamente tiene que ser personas por área, ¿no? Si vamos a hacer una casa particular para un proyecto de una casa, pues no necesitamos una estructura tan grande. Lo podemos hacer con un equipo, a lo mejor un coordinador de estructuras y obra civil y otro de acabados, ¿no? Y ahí metemos todas las especialidades en dos personas. El control documental y presupuestal lo puede hacer una misma persona. Si la obra es muy grande, pues hay tanto que revisar en el tema documental que sería ideal que hubiera una sola persona se enfocara en eso, y el presupuesto también tiene tanta complejidad que otra persona. Si el proyecto se puede hacer en uno solo, pues eficientas un poco ahí tu equipo, ¿no? Luego está la parte de seguridad e higiene, que creo que ese es un punto que para mí es de los más importantes, ¿no? En algún momento platicábamos con Jorge en otro de los podcasts que la seguridad y la higiene es uno de los termómetros que te dicen si tu obra va bien o va mal,
no tanto por el avance, sino porque sabes que la gente que está ahí está haciendo las cosas bien. Y el hacer las cosas bien, pues te llevan a que la obra funcione de manera adecuada, ¿no? Ponía el ejemplo de los restaurantes, ¿no? Te decía que si vas a un restaurante y el baño está sucio, preocúpate de lo que vas a comer, porque seguramente si el baño está sucio, que es donde el cliente lo va a ver, imagínate la cocina que no la ve el cliente, ¿cómo ha de estar, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo como para pensar que si tu obra tiene bien la obra y la tiene limpia y todo, pues seguramente la parte que es más propia de obra, pues seguramente va a estar bien cuidada, ¿no? Sí. Entonces, esa parte de seguridad y higiene, no sé si podemos meternos un poquito más, Jody, creo que es un tema importante. Ahí el equipo es muy grande, ahí podemos crecer ahora con el COVID, que nos han metido normas nuevas, creo que también ha crecido mucho, ¿no? Sí. Sí, de parte de nosotros tenemos siempre a la cabeza de esta área un coordinador de seguridad y higiene, y después se piramida con seguristas. Para diferenciarlos, el coordinador pues lleva todo el tema documental, la planificación, la verificación y la supervisión. Y luego los seguristas son quien realmente ejecutan en campo. Incluso nosotros tenemos por cuenta de nosotros seguristas, pero también les exigimos a los contratistas que tengan el suyo. Porque además esto permite un cruce y el que pareciera que están contrapunteados ayuda a que evitemos la mayor cantidad de contingencias, accidentes, percances que puede haber, ¿no? Entonces, para nosotros, a nivel de empresa, la filosofía número uno en una obra es la seguridad. ¿De qué sirve tener una obra muy bonita, muy grande, muy imponente, si es una obra en donde la gente corre riesgo, porque sucede, y en otras obras, gracias a Dios, de nosotros no ha habido accidentes fatales? Entonces, para nosotros amanecer y empezar el día con la idea franca de que lo primero es la seguridad del equipo que está ahí trabajando, llámese trabajadores, supervisores, visitantes, contratistas, lo que todo sea, la gente, no nos podemos permitir una sola contingencia, un solo percance importante. Entonces, me acuerdo que en las obras ponemos un calendario, un reloj en donde dice esta obra lleva tantos días sin un solo accidente, y es un recordatorio en todos los días entrando a la obra que es una obra que está atenta y que está cuidada, y que cada día sin accidentes es un día que hay que celebrar y que sabemos que las cosas están bien hechas, ¿no? Sí, a ver, cuando fue el temblor del 17, nos tocó a la 1 de la tarde, si no me equivoco, a todos, y estábamos justo a punto de que todo el mundo fuera a salir a comer. Pero estaba todo el mundo en plena obra, entonces unos en las escaleras y unas escaleras de andamio y otros. Si no hubiéramos tenido un protocolo de seguridad bien planificado, sobre todo bien repasado y bien transmitido, otra cosa hubiera sido, porque, pues sí, ¿qué crees que pasó? Le dio mucho miedo a mucha gente, salieron corriendo algunos, hubo que frenarlos, y afortunadamente pues todos terminamos en la calle espantadísimos, pero no pasó nada. Entonces, ese es un claro ejemplo de las cosas sí pasan, y a todo el mundo que les digo, ¿no? Sigue en septiembre, ya se hizo costumbre. Es costumbre. Pero ese es uno de los tantos ejemplos. Como bien dijiste, el tema del COVID, por ejemplo, podemos presumir que tuvimos un gran manejo de la pandemia, y eso tuvo que ver con dos factores. Uno, hay que reconocerlo, unas autoridades muy estrictas y muy claras en las reglas a seguir, y nosotros que las obedecimos muy bien y las implementamos. Entonces, por ejemplo, hacíamos adicional a los protocolos normales, hacíamos campañas de concientización, platicamos con la gente, los instruíamos a no meterse a un transporte público sin tener tapabocas, bla, bla, bla. Pues parece cosas muy sencillas y muy tontas, pero si no se hacen bien, termina repercutiendo, y tuvimos el mínimo de contagios. El mínimo es mínimo, gracias a eso pudimos seguir trabajando, pudimos seguir avanzando, y bueno, entonces este coordinador en seguridad e higiene tiene esa parte, y después la que hay que cumplir con respecto a las autoridades, porque también sabes, las autoridades imponen unos protocolos muy estrictos. Sus razones tendrán y obviamente hay que cumplirlas, pero es bien fácil fallarlas. Nos ha tocado casos extremos donde por un alambrito que está salido en la pared, híjole, te suspenden la obra y para reabrirla. Entonces tú sabes lo que cuesta eso, parar una obra 1, 2, 3 semanas, 4 semanas,
por una tontería, una desatención. Entonces, mira, mejor no nos jugamos y son un dolor de cabeza, ¿eh? Al primero que se le quite el casco, ahí lo están sancionando. Al primero que tira una botella en el piso, pues se le sanciona, porque además de verse feo y es un riesgo, ¿no? Alguien se puede tropezar. Entonces, pues, es un mal necesario que se ha convertido en un bien necesario. También nos ha dicho clientes y contratistas de proveedores que se sienten mucho más seguros y se sienten mucho más cómodos trabajando en lugares y en proyectos en donde está bien implementado eso y se nota luego. Es un tema cultural que hemos ido mejorando mucho en México. Me acuerdo en las primeras obras que me tocó a mí hacer, tú mucho antes empezaste a hacer obras, pero antes el pedirle a los trabajadores que usaran casco, no te digo chaleco, con el casco, era un sufrir todos los días, ¿no? Yo me acuerdo que mis primeras obras me mandaban a mí, cuando estaba ayudándole al residente, me decía, vete y tráete todos los cascos que habías tirados, ¿no? En la obra. Ya vine yo con mis bolsas y llenaba de cascos. Ya llegaba con 6, 7, 8 cascos. Y me decía, residente, ahora acompáñame, vamos a correr a todos los que no traen casco, ¿no? Antes eso era súper común, la gente no traía herramienta, no traía casco, no se amarraba, sí. Botas, etcétera, ¿no? Era un problema. Hoy la gente, como que ha adaptado y ha entendido, pues que es para su propio beneficio, ¿no? En alguna obra que me tocó ver en Estados Unidos es completamente opuesto. Bueno, tengo que ahora he ido mejorando, pero en Estados Unidos el trabajador no entra a la obra, no pone un pie adentro de la obra si el contratista o el agente de obra no le dan a él su equipo de seguridad, ¿no? Su casco, sus chalecos, sus botas, y hasta que no le dan todo su equipo de seguridad, no entra a la obra, porque sabe que su vida está en riesgo, ¿no? Porque pues bien es una obra y las obras pues tienen riesgo, ¿no? Y creo que en México ha cambiado eso. Poco a poco hemos ido adoptando un poquito el tema de la seguridad y la gente hoy lo valora, que es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Hoy la gente ya no es como me friegan que me ponga el casco, al revés, valoran una obra en donde se sabe que se están cuidando la seguridad, que están, oye, el andamio, oye, que amárrate, oye, que ponle seguro, ¿no? Y saben que están en una obra en donde pues, van a estar más cómodos, que van a llegar tranquilos a su casa después de la jornada y que todo va a funcionar muy bien. Entonces sí, es un área que ha ido mejorando y se ha ido especializando y ha funcionado muy bien, que hoy es un must, tienen que ir a fuerza. Totalmente. Digo, no sé si para todo el mundo se dio cuenta, Chema, cada vez que puedes se encarga de decir que tengo varios años más de edad. Pero no mucho, o sea, nada que nos preocupe. Oye, a ver, este es el equipo, básicamente sí. Este es el equipo ideal, ¿no? Con eso deberíamos de poder pues coordinar una obra de manera adecuada. Estamos atacando a todas las áreas, a todas las especialidades de una manera bien apapachada. Lo que dijimos es que prácticamente el que tiene más importancia, todos tienen su importancia, pero el que tiene más roles a su cargo sería el coordinador, yo creo, ¿no? El coordinador es el que realmente a su equipo de sus 4 o 5 contratos los tiene que tener al día, los tiene que tener incentivados, los tiene que estar persiguiendo, él con su equipo de supervisiones y reportándole al residente. Ahora, el residente todo eso se queda dentro de la obra, todo este equipo está siempre dentro de la obra. Además, tenemos una persona afuera de la obra que se encarga de coordinar esta obra. Platícame de esta persona, sería el gerente de construcción. Exacto, sí, tenemos nosotros una persona de enlace entre lo que es oficina central y las obras, que es el jefe directo del superintendente, que es nuestro gerente de construcción. Uh-huh. Esta figura pues también tiene un rol súper importante, pues primero además porque se la pasa entrando y saliendo. Entonces tiene, dependiendo del número de obras, es el número de gerentes que tengamos y se pueden organizar de manera territorial o geográfica o dependiendo por el tipo de proyectos, en fin, ¿no? La especialidad, en fin. Ese gerente, además de cuidar, vigilar, supervisar las labores del equipo que ya habíamos comentado en obra, y eso lo hace, por ejemplo, pues una visita semanal, y entonces ya tiene su superintendente bien claro cuáles son los puntos que le van a preguntar ese día. Entonces, para que sea una visita mucho más ejecutiva y no anden perdidos en el espacio haciendo recorridos ahí medio infructuosos, ya tiene un checklist muy claro de una parte de las supervisiones o de las revisiones, la parte administrativa, otra la parte también de seguridad y sobre todo el tema de
entregar resultados del diálogo o de la comunicación con los contratistas, quién se está atorando y por qué está atorando y cómo le puede ayudar este gerente a desatorarlo. De pronto pasa que algún contratista por ahí se empieza a retrasar por falta de flujo, entonces pues la labor del superintendente es muy puntual y decir, pues si no avanza no le doy dinero, pero de pronto interviene el gerente y dice, vamos a ver cómo podemos desatorar esto, ¿no? Hay una parte que se me hace que pudiera parecer obvia, pero creo que no lo es, que es que la gente que está en obra pudiera empezar a tener una especie de miopía de las cosas que pasan en la obra, ¿no? Es muy normal que pues, te acostumbras a ver lo que está pasando en tu obra y los errores o los vicios o las malas prácticas que pudiera existir, si ya las dejaste ir es porque a lo mejor no te fijaste y pudiera continuar de esa forma. Una parte que se me hace fundamental de este gerente es que llega con ojos frescos, que no está viciado con los roles y los días de la obra. Entonces llega un poco como a hacerle de owner rep o de representante del dueño en la obra, pues a ver qué está pasando, pero tiene la experiencia de poder verificar y ver qué está pasando, ¿no? Muchas veces el cliente no tiene esa sensibilidad, entonces viene como ojos del cliente. Sí. Y asegurarse de que la obra esté funcionando de manera adecuada, de que el avance que se comprometió en hacer en esta semana, de una semana a la otra que fue, se esté dando. Y si no está pasando eso, se puede sentar con el residente y decir, ¿qué está pasando? ¿Dónde te ayudo? ¿Qué te falta? La diferencia de ser los ojos directos del cliente a que sea un buffer es eso, que lo puede detectar con ojos del cliente, pero resolverlo con ojos del contratista. Entonces, eso da la oportunidad para hacer ciertos ajustes afines que nos permitan ir enderezando el rumbo si es que hay alguna desviación. Otra cosa que es muy importante es la comunicación corporativa. Nosotros tenemos por obligación generar reportes de obra que muchas veces son muy técnicos. Entonces, esos nos sirven para ciertos controles, ciertos procesos justamente técnicos desde la oficina, ¿no? Pero de pronto de transmitir eso con el cliente, pues le estamos hablando en japonés. Entonces, dependiendo del tipo de cliente que tengamos, en algunos casos es un lenguaje mucho más financiero, otras veces mucho más de ventas, o les da varias interpretaciones dependiendo de lo que se quiere transmitir, y el gerente se encarga de hacer ese rush de que suceda en la obra y pasárselo al cliente o al project manager, en el caso de con quien reportamos nosotros muchos de los proyectos, para que siempre tengan un lenguaje fluido, fácil de entender, y que no de repente lleguen esas juntas importantes con el cliente y no sepan ni qué están haciendo hits porque no saben ni qué están viendo, ¿no? Creo que esa parte está muy buena. Vámonos a enfocar en el siguiente capítulo a ese. Con esto creo que llegamos a un capítulo súper claro. Tenemos ya un equipo adecuado. El equipo de obra ya lo tocamos claro. El equipo externo, que en este caso sería la gerencia el gerente de construcción, que nada más para acabar de cerrar este tema, no está solo este gerente de construcción, tiene también en la oficina central un equipo de costos y un equipo de proyecto y un equipo que le pudiera también dar algo de soporte a esta persona. Pero esta es la estructura adecuada. Con esto podemos darle batalla a cualquier proyecto. Otra vez, dependiendo del tamaño del proyecto, pueda crecer un poquito la base o no del equipo. Creo que ahí le podemos dar una pausa que está perfecta para cerrar el capítulo. Ese tema de la comunicación que tiene que tener con el cliente nuestro gerente de construcción es un tema que da para largo. Hay mucho reporte y hay mucha manera de cómo comunicar. Hay que saber comunicar en tiempo, en forma, cuáles son esos riesgos. Este gerente tiene, como ya dijimos, la vocación de hacer un poco los ojos del cliente, pero de una manera más educada, en donde puedes aportar y puede ayudar a darle un cierre y a ser más propositivo en el tema del arranque, ¿no? Pues yo creo que con esto acabamos, Jody, este capítulo. Te agradezco muchísimo, como siempre, nos ayudas mucho a aclarar este rollo. Y en el siguiente capítulo, pues enfoquémonos en eso, enfoquémonos en cómo comunicar, cómo reportar, porque el reporteo nos va a servir para los dos lados, nos va a servir para también entender nosotros cómo vamos, nos obliga un poco a tener que dar la cara si hay algún error. Entonces creo que es un tema importantísimo para el siguiente capítulo. Te agradezco muchísimo y les recuerdo a todos, no se les olvide dejar sus comentarios. Estamos en Spotify, estamos en YouTube.
pues ahí estamos al pendiente. Jody, mil gracias como siempre. A ti, Chema, gusto saludar a todos. Un abrazo a todos, nos vemos para la siguiente. Bye.